buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de salud y particularmente de hospitales, de sugerencias y de todo el proceso que se está viviendo con la reparación de estos lugares de tanto uso en el país. Y para ello hemos invitado al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, con quien vamos a conversar sobre estos temas en este diálogo libre. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo está compuesto por la periodista Inés Aispun, subdirectora de Diario Libre, el jefe de redacción de Cierre, el periodista Nelson Rodríguez, se llaman igual pero no es lo mismo, el jefe, y los periodistas de la sala de redacción de Diario Libre, Lisania Batista y Carlos Reyes. En unos instantes arranca este diálogo libre con el doctor Nelson Rodríguez Monegro, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días. Buen día, gracias por la invitación. Hay toda... Yo no sé si hablar de crisis o hablar de dificultades a consecuencia de tantas reparaciones al mismo tiempo de hospitales y las carencias ancestrales de los mismos. ¿Por qué usted no nos hace una evaluación de cuál es la situación ahora mismo? Bueno, realmente, tradicionalmente se había hecho aquí, digamos periódicamente, una serie de reparaciones a los establecimientos de salud. Era una constante que cada año algún tipo de hospital se sometía a una serie de reparaciones de infraestructura, mejoría del tema de equipamiento, pero no se hacía de una manera, digamos, sistémica, con ánimo de mejorar todo el parque de establecimientos de salud de una manera total. La intención fue muy buena de pensar en abordar la mayoría de los hospitales. Y hay que decir la realidad de que los resultados no han sido tan buenos, como consecuencia de que ha sido un proceso muy largo, ya tienen 2, 3 años, y han incidido algunos factores en esa dilación. Por un lado, el tema de financiamiento, por otro lado, el tema de la introducción de una serie de normativas desde el punto de vista de la habilitación de esos establecimientos de salud conforme a los estándares de calidad. Y eso hizo que se reestructuraran algunos de esos hospitales de nuevo y con eso se perdió un tiempo. Es decir, el Ministerio de Salud Pública, como ente rector, sacó una guía de construcción de hospitales y entonces eso fue asesorado por la Organización Panamericana de la Salud y como consecuencia la planificación en términos de esa infraestructura como estaba concebida sufrió modificaciones y eso dilató también. Por otro lado, recuerden que todos esos hospitales, las contrataciones de esas reparaciones estaban en manos del Ministerio de Salud Pública y en un momento determinado se decidió pasarlo a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Eso trajo como consecuencia también recontrataciones y modificación de esos contratos con una serie de, ¿cómo se llama? Se hacen enmiendas a los contratos. Bueno, adendum a algunos contratos porque las especificaciones, producto de la guía, implicaba un incremento de la inversión. Entonces hubo de hacerle adendum y eso ha traído, entre otras cosas, la dilación de ese proceso. Como consecuencia, evidentemente que hay un problema en el normal desenvolvimiento de los hospitales, tanto para las personas que trabajan en los hospitales como para las personas que demandan servicios de salud. Eso ha traído, además, como consecuencia, que algunos establecimientos tengan áreas de servicio cerradas y eso deriva a los pacientes a otros hospitales. Mientras unos están cerrados, otros están desbordados. De modo que se está padeciendo en estos momentos esa situación de todo el sistema asistencial, habida cuenta de que estamos hablando del 30% de los hospitales del país, incluyendo los hospitales más importantes. Hemos hecho muchas reacciones con la OISOE y hemos priorizado una serie de hospitales, en el sentido de que
una de los inconvenientes era, nosotros veíamos una dilución de los recursos, no se concentraban y recibían esos contratistas una importante suma de dinero para avanzar y terminar la obra. De modo que en ese tenor, pues, priorizamos 18 hospitales y los criterios fueron el nivel de avance que tuvieran. Todo hospital que tuviera más de un 70% de avance, bueno, lo íbamos a priorizar. Y en segundo lugar, el impacto que tenían esos hospitales en términos de poblaciones. Y en ese sentido, bueno, pues priorizamos hospitales como las 2 maternidades, el Hospital Moscoso Puello, el Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, el Jaime Mota de Barahona, el Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana, el Hospital Cabral Ibáez, el Hospital Arturo Grullón, el de Santiago, esos 2, el Hospital Luis L. Bogal de Mao, el Ricardo Limardo de Puerto Plata, el Moscoso Puello de la capital, el Antonio Musa de San Pedro de Macorís. En fin, son hospitales regionales, hospitales especializados, y por eso esta intensificación en el término de labores y lo que ha traído un trastorno actualmente en las maternidades, habida cuenta de que se está trabajando fuertemente para ver si la maternidad de Los Minas pues puede estar terminada a más tardar mes y medio. Eso ha hecho que parte de los servicios pasen a la maternidad Nuestra Señora de Altagracia, que en sí mismo también está intervenida, y también se distribuyan personas de esa, la maternidad Reinaldo Almanzar, de la ciudad sanitaria Ney Arialora, y estamos habilitando el Hospital de la Mujer del antiguo IDSS para que también pueda recibir una cantidad de mujeres embarazadas y problemas obstétricos, de modo que en un momento también vamos a desocupar un poco la maternidad Nuestra Señora de Altagracia para terminar esos trabajos de una y por todas. Ese plan de reparación de hospitales tenía un plazo, digamos 1 año, 2 años. ¿En cuánto se ha demorado? Eso se ha demorado alrededor de 1 año y medio más o menos, algunos y otros hasta 2 años. Realmente ha habido mucha dilación, y eso, bueno, ya es una necesidad muy sentida por parte de la población. Hay muchos inconvenientes, y también por las personas que laboran en esos hospitales. Nada más hay que pensar cuando uno está remodelando su casa lo que significa remodelación con la gente adentro. Eso es una cuestión sumamente difícil. Doña Inés. Periódicamente sale el tema de construir en la frontera un hospital, ¿verdad? Sería un plan con fondos de fuera, lo que fue, para atender a las embarazadas de Haití que cruzan para dar a luz aquí por seguridad. Y siempre se habla de la conveniencia de hacerle a este lado de la frontera o del otro lado de la frontera. ¿Cuál es su posición en este tema y cuál es la realidad de ese plan? Bueno, mi posición es que si nosotros podemos darle una ayuda a el vecino país de Haití, debe ser en su territorio. Es decir, con nosotros han hablado algunas agencias de cooperación internacional de varios países con el tema de construcción de hospitales para dar respuesta a la demanda de salud de esa población haitiana. Y siempre hemos hecho hincapié en que deben hacerse de aquel lado de la República nuestra, de aquel lado en el territorio haitiano. Hubo un hospital que se construyó con fondos de la Agencia de Cooperación Española, pero sobre todo de la Comunidad de Andalucía, que fue el Hospital de Pedernales. Y ese hospital, inicialmente ellos hablaban de hospital binacional. Nosotros le hicimos la advertencia de que no era un hospital binacional, que era un hospital nacional, que una cosa es que por razones humanas los establecimientos de salud pública le den asistencia a todas las personas que lo demanden por razones humanas, y otra cosa es que nos dijéramos que era un hospital binacional. Entonces ese hospital, la infraestructura fue financiada por ellos, pero el equipamiento y el recurso humano lo puso el Servicio Nacional de Salud, de modo que hoy en día están operando. Ha habido toda una remodelación ya y terminación de los hospitales fronterizos. Estamos hablando de Pedernales, hablando de Jimaní, hablando del Cercado, hablando de la Descubierta. Todos esos sitios tienen hospitales totalmente remozados, climatizados, con
tecnología de última generación. Hemos ido completando el recurso humano en esos hospitales. Tenemos algunas dificultades con algunas especialidades para llevarla allá y hay que crear una serie de incentivos para motivarlos a que puedan irse a esos lugares. Son hospitales de segundo nivel con especialidades básicas. Estamos hablando de pediatría, ginecobstetricia, cirugía general, medicina interna y anestesiología. Es decir, tienen la infraestructura, tienen la tecnología, estamos completando los recursos humanos. ¿Qué es lo que se persigue con esto? Bueno, que la solución de los problemas de salud esté al lado de la gente y que en la medida de lo posible pues no tenga que trasladarse a otro tipo de hospital. Nosotros tenemos una debilidad y son los hospitales municipales, hospitales incluso a veces provinciales, hospitales periféricos. Por ejemplo, aquí en todo el Gran Santo Domingo hay una serie de hospitales pequeños, hospitales municipales, unos 11 hospitales. ¿Qué pasa? Que ha habido una cultura y es que esos son hospitales prácticamente de 2 horas, 2 horas y media. Es decir, usted llega a las 11 de la mañana y no encuentra un especialista, pero tienen especialistas, tienen todo lo que acabo de mencionarle, tienen 5 y 6 ginecobstetras, 5 o 6 pediatras, cirujanos, anestesiólogos, medicina interna, incluso tienen sus especialidades, pero por indiferencia, por complacencia, por falta de compromiso, por falta de responsabilidad, de una u otra manera, a través del tiempo, se hizo cultura el incumplimiento. Nosotros ahora estamos, primero el responsable de hacer cumplir la jornada laboral a todo el personal de salud es el director. Incluso cuando detectamos que no está haciendo eso, pues lo apartamos del cargo. Es que necesitamos que esos hospitales funcionen durante las 24 horas del día para descongestionar los hospitales grandes. De toda manera, también tenemos una planificación y es el reforzamiento de la capacidad resolutiva de hospitales provinciales y hospitales regionales. De modo que solamente casos excepcionales tengan que venir a la ciudad capital o ir a Santiago. Lo que queremos es, y previamente a eso, también algo que ha estado siempre sobre el tintero y con una decisión política, que es el reforzamiento del primer nivel de atención. Nosotros tenemos que tener unidades o centros de primer nivel de atención que tengan capacidad resolutiva. Eso implica tirar una mirada integral a todo el sistema asistencial de salud. ¿Qué pasa con unidades de atención primaria? Nosotros tenemos actualmente unas 1.747 unidades de atención primaria en todo el país. Sobre todo están cubiertas las áreas rurales. Sin embargo, en un momento determinado, no se pensó que dejamos de ser un país rural y que somos un país puramente urbano. El 80% de la población vive en las zonas urbanas. Como consecuencia, tenemos una debilidad en las grandes ciudades. Y es que, por ejemplo, ahora estamos en el proceso de terminación de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibal, con un complejo hospitalario de tercer, cuarto nivel, para tratar asuntos de salud complejo. Pero que resulta, si nosotros no desarrollamos un primer nivel en todos esos barrios, cualquier barrio de esos tiene más habitantes que provincia fronteriza. Entonces, a los 4, 5, 6 meses estarán desbordados. Por eso nosotros hemos establecido una estrategia que tiene que ver. En República Dominicana existe un sistema asistencial mixto, público, privado, ONG, trabajando en área de la salud militar, la salud policial, en fin, hay varios subsistemas dentro del sistema asistencial. ¿Qué es lo que hemos querido? Hemos hecho un levantamiento de cuáles son las ONG o instituciones privadas que están operando en esos barrios. ¿Y qué es lo que pretendemos? Bueno, una vez terminemos de hacer el levantamiento, pues llegar a convenios de gestión con ellas para que le den asistencia a las poblaciones vulnerables que nosotros necesitamos darle asistencia. Nosotros negociamos, tienen que cubrir nuestra población contra, bueno, tipo de financiamiento, paga de recursos humanos, tecnología, en fin. Bueno, en ese sentido, pues, amerita la República Dominicana el hecho de que, primero, hay que regular la formación de médicos en la República Dominicana. Posiblemente la República Dominicana necesita
alrededor de unos 500, 600 médicos por año. Se están graduando los últimos 2 años 2.600 médicos por año. No hay plaza. No hay plaza. Es decir, lamentablemente, yo digo que las universidades, por estar desvinculadas del mercado laboral, se han convertido en la industria de frustración de profesionales jóvenes que terminan y no encuentran plaza. De modo que eso hay que hacerlo. En segundo lugar, está el tema de la eliminación de la pasantía médica. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos tener capacidad resolutiva en una unidad de atención primaria, no puede ser con un médico pasante. Porque el médico pasante, una vez comienza a desarrollar habilidades y destreza, termina y se va. Y vuelve de nuevo uno que va a comenzar a aprender. Eso trae como consecuencia que no haya adherencia de la población a esa unidad de atención primaria por credibilidad. Siempre es un médico. Siempre hay uno ensayando. Ensayando, digamos. Sí. Entonces, si nosotros eliminamos la pasantía médica, eso nos va a dar, primero, que el médico que vaya al primer nivel de atención tenga una durabilidad mayor. Él se va a ir de ahí cuando logre entrar a una residencia médica, si lo desea, para hacer especialidad. Pero además nos libera la plaza para contratar médico familiar. En el primer nivel debe haber médicos familiares. ¿Por qué médico familiar? Porque el médico familiar tiene una visión integral de lo que es la salud. No es como el médico puramente asistencial, que está sentado esperando que llegue el enfermo. El médico familiar y el primer nivel de atención, uno de los componentes importantes de su accionar es lo que tiene que ver con la promoción de la salud. Esto es, educar a la gente para que se conviertan en entes autogestores de su propio estado de salud y como consecuencia, pues adopten estilo de vida saludable y disminuyan el riesgo de enfermarse. Pero en ese primer nivel de atención hay que hacer un trabajo intersectorial e institucional. ¿Qué ocurre? Hay que prevenir enfermedades. Para prevenir enfermedades hay que trabajar con otras instituciones. No puede haber salud si no hay saneamiento básico. El saneamiento básico lo hacen los ayuntamientos, de modo que hay que trabajar con los ayuntamientos. No puede haber salud si no hay disposición de agua potable de manera permanente, intradomiciliaria, que la gente evite tener que almacenar agua porque el agua almacenada se contamina. Y eso también tiene que ver con la salud. En fin, hay que interactuar con educación. Hay muchos temas de salud que hay que incluirse dentro de la currícula de la educación básica. En fin, luego viene el tema de hacer un diagnóstico de salud de su población, porque cuando hay un centro de primer nivel de atención, esto implica que hay un área geográfica determinada y hay una población asignada a ese centro. De modo que se levanta lo que se llama ficha familiar, donde está descrita la situación, no solamente con indicadores propios de salud, sino socioeconómicos, la vivienda, qué tipo de vivienda tiene, en fin, una serie de indicadores que son importantes, sobre todo para el tema de pobreza, porque la salud está íntimamente ligada a la pobreza. Una vez decía Balaguer que el mejor ministro de Agricultura es el agua. Bueno, la lluvia, sí. El mejor ministro de salud es mejorar la calidad de vida de la gente. En la medida en que se mejora la calidad de vida de la gente, en esa misma medida disminuyen los problemas de salud. De modo que esa importancia tiene el primer nivel y ahí debe estar médicos familiares. Hoy en día ya se ha desdibujado un poco el tema de qué tipo de recurso humano debe estar en un primer nivel de atención. Cuando nosotros vemos los países desarrollados, ellos comienzan a incorporar otros especialistas en ese primer nivel de atención. No solamente el médico familiar, sino si usted tiene una población, digamos aquí, hay un tema con el embarazo en adolescentes, que de por sí es un embarazo de alto riesgo. Si en una población, digamos que la provincia de Azua es la que tiene la mayor tasa de embarazo en adolescentes, alrededor de un 37% de las embarazadas tienen menos de 18 años. Entonces son embarazos de alto riesgo. Se necesita en ese primer nivel que por lo menos 2 veces a la semana vaya un ginecotetra para darle seguimiento a esos embarazos de alto riesgo. Si usted tiene una población que tiene, digamos, un alto porcentaje de personas adultas hipertensas, pues vale la pena que en vez de ir todos los días al cardiólogo al hospital, vaya 1 o 2 veces al primer nivel y tenga un control de esos pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, que si usted lo controla adecuadamente, impide las complicaciones. Si impide las complicaciones, disminuye la morbimortalidad y el ingreso a los hospitales ya complejos y sobre todo
el tema de calidad de vida de esa gente, disminución de la expectativa de vida y sobre todo el costo de la atención. Ya un paciente hipertenso que termina con un infarto o con un accidente cerebrovascular o un problema renal crónico o el diabético. Es decir, esas poblaciones pueden perfectamente controlarse con un nivel de calidad a ese nivel. Muy bien, don Nelson. El fin de semana pasado hubo un hecho que alarmó a la población, incluso que preocupa. Ocurrió en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia del Distrito Nacional. Se han dado explicaciones de parte y parte. Incluso le escuché a usted decir que se trató de situaciones mórbidas extremas de los pacientes. Alguna gente ha creído que es para justificar carencia de esos hospitales. Pero si nos atenemos a esa explicación suya, también remite a un problema grave del sistema de salud en cuanto a la prevención y temas que usted haya abordado aquí de refilón. Vamos a tratar de poner en su real dimensión ese hecho. Primero, si son 14, porque nos casamos con ese número. ¿Realmente qué pasó ahí? Porque usted dice que no es verdad, como dice el colegio médico y algunos médicos del hospital, que se trató a la propia remodelación, a la carencia de equipo, a la falta de personal, a la falta de insumos. Situaciones mórbidas extremas o una realidad que tal vez desenmascara el sistema de salud. ¿Qué pasó en la maternidad La Altagracia? Muy bien. Lo primero es que se ha querido atribuir esas muertes al tema de la remodelación hospitalaria y no tiene absolutamente nada que ver. En primer lugar, el área de perinatología de la maternidad Nuestra Señora de Altagracia no está intervenida. Es un área que no hace mucho tiempo se inauguró. La unidad de perinatología de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia es la mejor unidad de perinatología que existe en el país, público y privado. Tiene el espacio suficiente, tiene la tecnología necesaria y tiene el recurso humano competente. Estamos hablando de que ahí hay 90 incubadoras, de que ahí hay solamente perinatólogos, hay nombrado 49 perinatólogos, pero además de eso hay 45 residentes que se están formando en perinatología, de modo que tenemos prácticamente un médico por incubadora. ¿Qué ocurre? Es real la muerte. Realmente fallecieron 14 pacientes en 3 días. En el hospital normalmente fallecen entre 2 a 3 pacientes diario. De modo que es un incremento en un día importante, sobre todo el lunes que fueron 7 pacientes. Es un incremento que duplica prácticamente. Cuando eso ocurre hay que investigar primero cuáles son las causas que pueden explicar un incremento de esa muerte. Y eso puede ocurrir en cualquier unidad de cuidado intensivo neonatal en el mundo. Primero, que haya una bacteria, es decir, que haya lo que se llama una infección por atención intrahospitalaria, que anteriormente se llamaba nosocomial. Es decir, hay una infección y se investiga. ¿Cómo se llamaba antes? Nosocomial, infección nosocomial. Es la infección que se adquiere dentro del hospital. Entonces, se investiga, se hacen cultivos, los pacientes fallecidos, se hace una investigación. Por otro lado, se ha visto en unidades que en un momento puede fallar el suministro de oxígeno, o que el oxígeno no tiene, el gas medicinal no tiene la concentración adecuada de oxígeno, o que falla el suministro de oxígeno. Sería lo que pasó en el Roberrí hace un año o 2. Sí, puedo explicar ese tema también. Bueno, entonces, por otro lado, a la carencia de insumos y medicamentos. Por otro lado, a la falta de competencia desde el punto de vista de recursos humanos. Esa unidad, primero, que no le ha faltado absolutamente nada. Es decir, tiene todo lo que necesita para atender bien a un recién nacido con problemas. De modo que cuando el colegio médico atribuye a esas muertes que son evitables y no falta ningún tipo de recurso en términos de insumos, medicamentos o cualquier tipo de soporte, entonces lo que queda a la vista es incompetencia o incumplimiento, mala práctica o negligencia de los médicos. Cuestión que a mí no me consta. ¿Por qué? Porque esa unidad de cuidado intensivo neonatal, que es donde
van los embarazos de más alto riesgo, debe tener una mayor mortalidad. La mortalidad tradicionalmente en esa unidad está por debajo del promedio del país. Oiga lo que le estoy diciendo. Es decir, la mortalidad neonatal en esa unidad, que es la más compleja y donde van más niños con problemas graves, tiene menor nivel de tasa de muerte que la nacional. De modo que ahí hay competencia. Entonces, cuando el Colegio Médico dice eso, prácticamente está diciendo, ahí no hay competencia del recurso humano. ¿Qué le faltó al Colegio Médico? Bueno, hacer una investigación. Simple y llanamente, un residente fue y le dijo a ellos que había ocurrido una cantidad de muertes. Una vez se dispara el presidente del Colegio Médico y hace una rueda de prensa y llama la atención sobre todo el problema. Entonces uno tiene primero, es una falta de previsión de parte de ellos, porque los que están ahí trabajando son médicos, miembros del Colegio Médico. Bueno, reúnase con ellos y que le den explicación. Cuando usted se reúne con la jefa de la unidad y con los médicos de ahí no falta nada. Entonces, usted me dice, ¿cuál es la explicación? Bueno, a mi modesto entender, han coincidido en un momento determinado, en un día, una serie de problemas de morbilidad extrema en esa serie de niños. ¿Cuál era la patología que tenían esos niños? Bueno, primero había niños ahí con malformaciones cardíacas, malformaciones del sistema nervioso central, niños por demás prematuros y de bajo peso. Es decir, el indicador más letal para un neonato es la prematuridad y el bajo peso. Todos cumplían con esos dos criterios. Niños que desarrollaron hemorragia intracraneal, niños que desarrollaron hemorragia pulmonar, niños que tenían lo que se llama el síndrome de membrana hialina, y es que el prematuro no llega a madurar sus pulmones. Cuando nace tiene dificultad para respirar, y entonces si no se le da soporte ventilatorio con un ventilador automático, y además se usa una sustancia que se llama surfactante, que es la sustancia que permite que cuando el pulmón se expande, quede expandido. Es decir, cuando el niño nace, que no utiliza sus pulmones intraútero, sino que su oxígeno le llega a la sangre a través de la placenta, al nacer el niño expande sus pulmones. ¿Qué pasa? Que esos niños tienen un pulmón inmaduro. El niño llora, pero los pulmones se colapsan porque no tienen esa sustancia que permite mantener los alveolos abiertos. Entonces eso se les suministra de manera artificial. Ahí no ha faltado surfactante. Entonces, además de eso, hay casos de sepsis, es decir, infecciones. El niño prematuro, mientras más prematuro es, su aparato inmunológico, sus defensas naturales, realmente son inmaduras o inexistentes. Ese es uno de los problemas también que tienen esos niños. De modo que cuando analizamos los diferentes casos, los 14 casos, todos están dentro de ese grupo. Por otro lado, se ha dicho de que la cantidad de incubadoras es insuficiente. Hay 90 incubadoras, usualmente están ocupadas alrededor de 80 de esas incubadoras. Actualmente están las 90, es decir, ayer mismo yo estaba en el hospital y están todas. Y quiero decirles que a pesar de haber una disminución de los nacimientos en República Dominicana, producto del año pasado con el tema del Zika y toda la sugerencia e indicación de parte del ministerio para que las mujeres o las parejas difirieran sus embarazos para evitar problemas de malformaciones congénitas por el tema del Zika, realmente ha habido una reducción. Pero concomitantemente con eso ha habido un aumento del número de partos prematuros. Y ahí entran muchísimos factores. Es decir, ¿y por qué se incrementan los partos prematuros? Bueno, ahí entran factores socioeconómicos. Hay una relación directa entre la pobreza y la prematuridad. Hay una relación directa entre mujeres con bajo nivel de instrucción, también del tema de prematuridad. Hay un problema relacionado con infecciones vaginales de la madre, y eso implica entonces que la atención prenatal no es una atención de calidad, que los médicos que están dándole seguimiento a esos embarazos no detectan factores de riesgo y como consecuencia lo abordan para disminuir esos factores que tienen que ver con el tema de la prematuridad. En fin, hay muchos componentes, pero en términos generales, entre el 5 al 10% de los partos son prematuros. Pienso que en estos momentos esa tasa se ha incrementado. Cuando antes de ayer hubo una presentación de una fotografía
donde aparecían 3 y 4 mujeres en una cama. Yo no quiero decir que en eso en algún momento no es posible que ocurra, pero en ese momento la fotografía fue real, pero se hizo un montaje. ¿Qué se hizo? Si ustedes buscan la fotografía, se van a dar cuenta que las madres que están ahí tienen los niños vestidos en su mano. Ya los niños están vestidos para irse. Se le había dado de alta a esos niños. ¿Y qué se hicieron? Se retuvo eso y se sentaron en la cama para tomar la fotografía. Posteriormente, 2 horas más tarde, nosotros tomamos fotografías de la misma sala y entonces vimos que no solamente que no estaban de camas, sino que sobraban camas. Es decir, hubo un montaje, porque hay un tema interno en esos hospitales que quieren presentar que la situación es catastrófica por otro tipo de intereses. Nosotros fuimos y tomamos la foto en otra sala y sí vimos algunos casos de 2 mujeres en cama. Sí, es posible que en un momento pueda aparecer eso. Nosotros fuimos y tomamos la foto que nosotros publicamos, fue tomada por nosotros, no en la misma sala de la que usted hace referencia, claro, sino en otra sala. En otra sala. Es importante también, bueno, el hospital tiene alguna sala cerrada, porque es la única forma de terminarla. Así que tiene limitaciones. Y antes de darse esta situación de remodelación, ocasionalmente se daba un congestionamiento y aparecían 2 mujeres y hasta 3 mujeres. Y ahí entra el tema del funcionamiento de todos los hospitales periféricos. La maternidad Nuestra Señora de Altagracia debe ser una maternidad que solamente atienda embarazo de alto riesgo. Que el embarazo de bajo riesgo se resuelva en esos hospitales periféricos. Si estuvieran funcionarios de manera adecuada, y es el trabajo que estamos haciendo, de hacer que esos hospitales trabajen 24 horas al día y que todos esos partos de la gente que vive en el entorno de esos hospitales sea ahí y no vayan a la maternidad. Y así mismo la maternidad de Los Minas. Porque que nosotros tenemos aquí, usted coge el hospital de Engombe, usted coge el hospital de Hacienda Estrella, el hospital de La Victoria, el hospital de Guerra, el Almirante, el Girasoles. En fin, es una serie de hospitales periféricos en el Gran Santo Domingo. Pero usted va ahí, ¿cuántos partos hacen? Hacen un parto al día. Óyeme, pero usted puede hacer... Todo el mundo coge para la maternidad. Entonces, ¿qué pasa? Porque es un tema. Si el médico no está ahí de una manera permanente, el servicio no está permanente, termina yéndose a la maternidad. ¿Qué implicación? Usted hablaba del bajo ingreso y la relación con la prematuridad. ¿Qué relación hay de los problemas de salud con las tantas parturientas haitianas que no han recibido ayuda médica durante el embarazo? Bueno, ese es un problema que nosotros tenemos. La mayoría, primero hay un tráfico, realmente una mafia que conduce nacionales haitianas a parir a la República Dominicana. Esas embarazadas que llegan a la República Dominicana, la más de las veces no tienen ningún tipo de control prenatal y en muchas ocasiones desarrollan morbilidad extrema. Es decir, además de que no han tenido chequeo, de que llegan aquí y hay muchas que tienen incluso hasta 3 y 4 gramos de hemoglobina, que hay que transfundirla. Muchas de esas desarrollan preeclampsia severa, implican internamiento en área de cuidado intensivo, es un gran costo para el sistema de salud de la República Dominicana. Recuerdo no hace mucho que en el hospital del barrio Libertad en Santiago llegaron juntas 10 embarazadas haitianas. De la misma guagua. Juntas 10 embarazadas. Entonces tenemos el problema de todos esos hospitales fronterizos. Entre el 80 y el 90% de los partos que se hacen es a nacionales haitianos. Y la maternidad Nuestra Señora de Altagracia anda alrededor del 25%. El Cabral Ibáez anda alrededor del 30% de los nacimientos son de nacionales haitianos. Es decir, que sí representa un coste y además también afecta a nuestros indicadores de salud. De los muertos, los 14 muertos, ¿no hubo ninguno que fuera hijo de una parturienta haitiana? Yo creo que no. No recuerdo haber visto dentro de los nombres
ningún nombre subjetivo, aunque a veces se cambian los nombres. Sí. Pero no recuerdo haber visto. Doña Lizania. Yo voy a volver con el tema de los médicos egresados y la cantidad de estudiantes que hay en las escuelas. Egresan alrededor de 2.600, usted dijo, pero si se elimina la pasantía de ley, la escuela de formación de médicos familiares en el país no es alta, tampoco hay esa promoción. Y las especialidades, vamos a decir, las tradicionales, siguen siendo las de mayor demanda: cirugía general, pediatría, ginecobstetricia, etcétera. El colegio médico tampoco está de acuerdo de que se elimine la pasantía de ley. ¿Cómo usted resolvería esa situación en las UNAD, donde los médicos pasantes son los que están haciendo el trabajo? Y agreguemos el tema del examen único. Y el tema del examen único. Para completar ya ahí el aspecto de formación. Lo primero es que el colegio médico reivindica como que la ley de pasantía médica es una conquista del colegio médico, cuando no fue así. La ley de pasantía médica es una ley que data del 1967, si mal no recuerdo, y tuvo como objetivo llevar el médico al área rural. Ese fue el objetivo. El médico hoy en día es el único que hace una pasantía médica para obtener su licencia para ejercer. Después, dentro del ámbito de la salud, ni el psicólogo, ni el bioanalista, ni el farmacéutico, ni el odontólogo necesitan pasantía médica. De modo que hoy en día esa circunstancia no prima. Usted diría, bueno, pero a un médico recién graduado, sin pasantía, darle un C4, como que eso no procede. En la práctica, ¿qué ocurre? Lo ideal sería que el médico recién graduado esté ejerciendo tutelado, bajo la supervisión de un médico con experiencia. Pero no ocurre eso. El médico pasante se manda a una clínica rural y él es el médico de ahí. No tiene ningún tipo de supervisión. De modo que tampoco se justifica hoy en día tenerlo por ese lado. Entonces, ¿qué pasa? Que el médico pasante no tiene C4. Y como no tiene C4, digamos, de una u otra manera, está desamparado. Está ejerciendo ilegalmente la medicina. Está ejerciendo ilegalmente la medicina. Pero además de eso, para habilitar una unidad de atención primaria, necesita que los médicos tengan S4. Y uno de los obstáculos para no habilitar una unidad es que ahí no hay médicos con S4. En segundo lugar está el tema de la permanencia. Nosotros necesitamos un médico que dure más tiempo ahí, que se familiarice con la gente de su comunidad, que lo conozcan. Y no puede ser con un médico pasante. Perdón, yo tengo la experiencia de mi hermana, médico que hizo pasantía por allá, por la región sur. Carmen Cruz. Sí, cuando ella realmente estaba cogiendo el paso, ¿se terminó? Se terminó, así mismo es. Y ahí viene otro nuevo. Y ahí viene otro nuevo. Eso me pasó recientemente con mi hija, que ya cuando estaba empoderando se terminó. Sí, ya. Entonces eso no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es la propuesta de nosotros? Primero, eliminar la pasantía. Ahora, si se elimina la pasantía, ¿cómo se le da el S4 al médico? Y ahí surge el tema del examen único de competencia. La forma como se presenta en el proyecto de ley que cursa en la Cámara, yo no estoy de acuerdo, porque implica al que un médico, después que ha cumplido con todos los requisitos de la universidad y del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que ya está titulado, entonces usted le va a dar un examen. Si pasa el examen, le doy ese 4. Si no pasa el examen, se queda en el limbo. ¿Qué hago yo con ese médico? De modo que yo no estoy de acuerdo del momento en que se le dé el examen. Yo estoy de acuerdo en que en vez de un examen sean 2 exámenes. La diferencia es cuándo darle el examen. En la carrera de medicina existe la premédica. Es decir, los primeros 2,5 años, pues se dan lo que son las materias básicas. Estoy hablando de anatomía, histología, fisiología, psicología, en fin, genética, embriología. Entonces, cuando termina ese ciclo de la premédica, se le da un examen. Ese examen coordinado por la MESI, pero implementado por la universidad. Si pasa ese examen, entonces pasa al área clínica. ¿Qué ocurre con el que no lo pase? Bueno, el que no lo pase tiene otras oportunidades para pasarlo. O puede derivarse a otro tipo de carrera. A odontología, a farmacia, a bioanálisis. A enfermería. A enfermería. Que falta muchísimo. A enfermería. Entonces, de modo que eso se convierte en un mecanismo, digamos, de filtro para que a la parte clínica pasen lo más preparado. Luego entonces viene todo el tema de los estudios de las enfermedades, la parte clínica.
El último año de la carrera es el internado, que es un ciclo rotatorio que hacen y tienen 4 ciclos: medicina interna, pediatría, cirugía y ginecobstetricia. Entonces, antes de entrar al internado, ¿cuál es el prerequisito para entrar al internado? Haber pasado toda la materia que tiene la carrera. Entonces ahí, antes de entrar al internado, yo le doy el examen de clínica, coordinado por la MESI e implementado por la universidad. El que pasa el examen entró al internado. Terminó el internado, recibe su S4 una vez se gradúe. En un momento hubo una discusión, recuerdo, en Funglode, donde estaba la pasada ministra de Educación Superior, y entonces ella decía, en lo cual yo no estaba de acuerdo, de que ese examen iba a permitir que las universidades mejoraran la calidad de formación, porque la gente o los estudiantes iban a ir a la universidad que menos se reprobaran. Digo, pero es un efecto de demostración muy costoso, porque usted lo está aplicando cuando termina la formación, es después que no tiene remedio. Entonces, ¿qué pasa? Estos 2 exámenes, primero, el estudiante lo asimila como parte de su formación. Son 2 exámenes más. Y en segundo, permite, sí, a una labor que es puramente de la MESI, y es que tienda a mejorarse la calidad de la enseñanza y la formación de nuestro futuro médico. De modo que a mí me parece que esa es la forma que debería implementarse los exámenes únicos. ¿Por qué se llama examen único de competencia? Porque ellos quieren matar 2 pájaros de un tiro. Primero, el examen para dar ese 4, y que eso sirva también como el examen para entrar a la residencia médica, a la formación. Y para mí es una cuestión totalmente diferente. Yo pienso que tiene que haber un examen independiente de eso para la persona que quiere optar por una especialidad. También le introduzco el que el médico general en el ciclo del internado se le reduzca 15 días de cada uno de los 4 ciclos para hacer un ciclo de rotación por una unidad de atención primaria. ¿Qué objetivo tiene eso? Que ese médico vaya 2 meses a la unidad de atención primaria, con lo cual va a entender cuál es el funcionamiento de lo que es un primer nivel de atención. Por otro lado, le sirve de asistente a los médicos familiares que están ahí. De modo que cuando él termine la carrera, nosotros tenemos opciones para el primer nivel de atención. Primero, médicos familiares, pero también hay médico asistente generalista, el médico general. Que nosotros comenzamos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es que el médico general está haciendo una especialidad en lo que se llama atención integral, de 1 año, semipresencial, de modo que ese médico general pues tenga la oportunidad de poder entrar al primer nivel de atención, siempre por concurso. Aquí hay ahora mismo una gran cantidad de médicos generales que no tienen empleo. No tienen empleo. ¿Qué hay que hacer con ese médico general? Entonces, con ese médico general hay que capacitarlo en algunas áreas de la salud que tenemos deficiencia. Primero, nosotros no tenemos en la República Dominicana la formación de epidemiólogo hospitalario. Entonces, ese médico puede hacer una maestría en epidemiología hospitalaria. Ese médico puede estudiar gestión en salud hospitalaria, que también tenemos déficit en eso. Pero aquí hay un gran déficit de médico ayudante de cirugía. Entonces, ese médico general se puede capacitar para que sea ayudante de cirugía. Pero ese médico general también se puede entrenar como sonografista. Pero ese médico general se puede entrenar también como ayudante de emergencia. ¿Y el triage? Aquí no hay casi triage. Exactamente. Es decir, los médicos de emergencia, que tienen que saber de todo. Fíjense que eso debiera ser impulsado por la propia universidad, por el colegio médico. El Servicio Nacional de Salud lo que es un empleador de recursos humanos. Nosotros no formamos recursos humanos. El Ministerio de Salud Pública tiene que involucrarse en eso. De modo que yo creo que hay un campo amplio, si nosotros estratégicamente lo pensamos, para que esos médicos puedan completar su formación y puedan accesar a algún tipo de trabajo. Usted lo que está proponiendo es una prueba nacional para los médicos abajo. Exactamente. ¿Las pruebas nacionales? Claro. Pero que además es una evaluación
para el rendimiento de las universidades. Si abajo no te están dando ciencia básica, tú sabes que el tipo va a tener deficiencia arriba. Bueno. Perdón, aunque no me toque una pregunta para no desviarle del tema que estaba haciendo. Dentro del tema del 4% se habla mucho de las construcciones de las escuelas, pero también se está hablando de la formación de profesores porque el nivel era bajo. Claro. En su caso, en el caso de que le atañe a los hospitales, ¿cómo evalúa usted la formación de los médicos? ¿Cómo salen de las universidades? Bueno, póngale nota. Realmente deficiente, muy deficiente. El médico que no sabe clínica no hace diagnóstico. Hoy en día el médico quiere depender mucho de la tecnología para hacer diagnóstico. Y yo digo lo siguiente. La escuela americana. Yo digo lo siguiente. El día que la aparatología tenga ojo, tenga oído, tenga olfato y palpe, ese día la máquina va a superar al ser humano, al médico. Hay dos herramientas fundamentales para hacer buen diagnóstico, que se llama la historia clínica, y esto implica que el médico se siente a escuchar y a cuestionar al paciente con su dolencia. Hoy en día una persona va a un médico, en términos generales, por un dolor de cabeza. Y ese médico, lo más probable es que inmediatamente le mande a hacer una tomografía. ¿Qué ocurre? Si yo no me siento con el paciente y le hago una serie de preguntas respecto a su dolor de cabeza, ¿qué tiempo tiene con el dolor de cabeza? Eso es importante. ¿A qué hora del día es más frecuente el dolor de cabeza? El dolor de cabeza es continuo, el dolor es pulsátil. El dolor de cabeza es en la tarde, es en la mañana o te despierta de noche. Todo eso tiene implicaciones diagnósticas. Por ejemplo, el dolor de cabeza producto de sinusitis tiende a ser más marcado en la mañana, porque durante el sueño se acumulan las secreciones y entonces eso hace que el paciente tenga dolor de cabeza, usualmente prefrontal, en fin. El dolor de cabeza que aparece en la tarde usualmente está relacionado con problemas visuales. Una persona que tiene el día entero leyendo, acomodando, fuerza los músculos oculares y al final del día tiene dolor de cabeza. El dolor de cabeza que tiene tiempo y que despierta a la gente de noche tiene relación con hipertensión intracraneal. Puede ser un tumor. Fíjese ¿y cómo usted puede llegar? Bueno, interrogando al paciente y conociendo que esas variedades de problemas de salud tienen una expresión en términos de sintomatología. O resulta que el paciente me diga, no, es un dolor de cabeza que amanecí yo con el dolor de cabeza. ¿Y qué pasó? Bueno, yo ayer me di unos tragos, me acosté tarde. Se trata de una resaca, lo que necesita el líquido. O el caso del hospital de Santiago, en otro tiempo, que le suspendieron el café a los viejos y toditos amanecían con dolor de cabeza. Pues le habían quitado el café. Pero, óigame, usted ha dicho algo sumamente importante. ¿Qué pasa a veces con un señor, un viejito que tiene un evento de salud y por lo cual está ingresado y resulta que luego ahí comienza a desarrollar una serie de síntomas neurológicos? Pero resulta que el tipo lo que era un alcohólico, sí. Y al tener la supresión del alcohol comienza a tener una serie de por eso hay que investigar al paciente, y hoy en día el médico no quiere dedicarle tiempo a eso. Por otro lado, luego del interrogatorio, ¿qué se impone? Un buen examen físico, desde los cabellos hasta los dedos de los pies. Es decir, lo que se llama la segmentación y fragmentación de la atención hoy en día tiene implicaciones. Prácticamente priman las subespecialidades. Usted encuentra un oftalmólogo que es especialista en cámara anterior del ojo, especialista en la cámara posterior, especialista en glaucoma, especialista en retina, ¿ves? Entonces, eso implica una pérdida de la integralidad en el abordaje y va directamente al ojo. Pero que resulta que si ese médico oftalmólogo no le hace, además de concentrarse en el tema propio del ojo, no le hace un examen físico, son muchas las cosas que tiene ese paciente que van a pasar desapercibidas y que posiblemente le cuesten la vida. A mí nunca se me olvida, yo soy pediatra de formación y duré muchos años en ejercicio. Y
rara vez usted ve un pediatra tomándole la presión a los niños, porque es infrecuente que los niños tengan hipertensión, pero sí tienen hipertensión. Yo recuerdo un niño que en su examen, en el examen físico, encuentro que tiene de un lado de un brazo la presión más alta que del otro lado. Bueno, sigo examinando al niño, cuando termino el examen completo vuelvo de nuevo a tomarle la presión. Evidentemente tenía una presión elevada del lado del brazo izquierdo. ¿Qué tenía ese paciente cuando se investigó profundamente? Tenía una coartación de la aorta, es decir, una estrechez de la aorta que aumentaba la presión en la rama que iba para el brazo izquierdo. Pero otra vez encontré un niño también, hijo de una profesora, que el niño era hipertenso, 7 años. Bueno, pero este niño hipertenso. ¿Qué al final tenía ese niño cuando se investigó profundamente? Tenía una atresia de una arteria renal. Hubo que operar al niño. Recuerdo un niño que me llevaron de 9 meses de nacido, por vómito y diarrea, algo común. Cuando voy a examinar al niño, luego del interrogatorio, me llama la atención el abdomen. El abultamiento. El abultamiento del abdomen. Digo, bueno, si el niño tiene vómito y diarrea, un niño puede hacer lo que llama un desequilibrio hidroelectrolítico, disminución del potasio, y eso genera distensión abdominal. Pero cuando le palpo el abdomen, era algo duro, pétreo, y voy delimitando una masa. 9 meses de nacido. Bueno, pues el hígado llegaba prácticamente a la fosa ilíaca. ¿Sabe lo que tenía el niño? Un hepatocarcinoma tenía ese niño, y fue por vómito y diarrea. Y así se detectan cantidades de problemas más importantes por lo cual va la gente. De modo que hay que examinar completo a la gente. Y eso hoy en día se ha perdido. Porque hay un problema de... yo pienso que todo el tema de políticas económicas, como el tema del neoliberalismo que prioriza el individualismo sobre lo colectivo, donde la gente vale por lo que tiene y no por lo que es, pues hay una vorágine detrás del recurso económico. El médico está pensando más en la cantidad de pacientes que tiene afuera que en el que tiene al frente. Y entonces eso hace que no lo examine, que no lo escuche, que no le dedique el tiempo. Hay un proceso de deshumanización de la atención, y es un problema global, no solamente en República Dominicana, y eso afecta a la calidad de la atención. Entonces nosotros tenemos que hacer cada día, luchar porque cada día la gente se atienda con dignidad, porque aquí en República Dominicana para mí existe una discriminación socioeconómica de la gente. Mientras más pobre es, más se discrimina. Usted va a un hospital y se puede parar al lado de la emergencia y usted va a escuchar cómo le hablan a esa gente. Mientras más, vulnerable por pobreza, usted va a encontrar que le hablan mal. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense que yo he hablado de mejoría, de algo fundamental para la mejoría asistencial de la salud, es que tiene que haber profesionalización de la gestión y despolitización del sector salud. Y yo lo recalco, un hospital no puede seguir siendo un comité de base del partido de gobierno. Eso hay que erradicarlo. Tiene que primar la meritocracia. Si bien es cierto que los hospitales no reciben los recursos necesarios para dar una atención de calidad, no menos cierto es que con lo que reciben pueden hacer 2 y 3 veces lo que hacen. Si tienen una gestión profesionalizada, si tienen controles, porque aquí cuando hablamos de corrupción usualmente nos vamos al ámbito político, pero en esos establecimientos hay una microcorrupción que se traga en un hospital. El tema, yo fui director del hospital de Moca y yo no había gestionado ni siquiera mi casa cuando entré a gestionar eso. Y hice un análisis básico. Bueno, ¿con qué ingresos cuento? Cuento en ese momento la subvención era 260,000 pesos para el hospital Toribio Bencomo, un hospital de 150 camas. Lo segundo es, ¿cuál es mi gasto? Y la calidad del mismo. Bueno, me pongo a analizar eso y yo encuentro que en el hospital comían 57 personas diarias que no tenían por qué comer. 57. Bueno, eliminé esas 57. Pero posteriormente, a mí me gusta ir al supermercado porque me entretiene. Y me conozco muchos precios
de los productos. De modo que veía a cómo compraban y cuál era el precio. De modo que reunía a todos los proveedores y le dije, mire, yo compro la libra, estoy hablando del 97, yo compro la libra de queso blanco a 22, usted la está vendiendo a 26. Yo compro la libra de salami a 18, usted la está vendiendo a 22. El cloro es, en fin, ¿qué es lo que pasa? No, doctor, pero usted sabe que el tema del 10, del 15, bueno, usted no tiene que dar ni el 10 ni el 15. Ahora usted tiene que dar aquí calidad y precio del mercado. Recuerdo la panadería de Don Juanito. Yo compraba pan ahí. A mí me costaba, en ese tiempo costaba un pan $1. Y resulta que el hospital compraba 300 y 400 panes diarios. Era peso. Digo, ve acá, tú no me puedes ponerlo a peso también. Bueno, pues de un tiro, él me lo puso a 80 centavos. Resulta que por el pan solamente me economizaba 3,000 pesos. De modo que el gasto en alimentos yo lo bajé de 105,000 pesos, casi la mitad de la subvención, a 65,000, comiendo más y mejor lo que tenían que comer. Luego, ¿qué hice? Allá habían dos famosas mujeres que tienen que ver con el tema de buffet, que es Teresita Olivo y Doña Ló. Bueno, a ellas dos la busqué. Y entonces le digo, mire, yo necesito la colaboración de ustedes. Porque a la gente que se lleva a trabajar en la cocina son gente común del pueblo, que lo que saben hacer es arroz, habichuela y carne. Bueno, pues entonces con los mismos ingredientes, esas dos mujeres me enseñaron a hacer una diversidad de platos. Un menú. De modo que el hospital tenía su menú los lunes, los martes, los miércoles. Prohibí llevarle comida de la calle a los pacientes. ¿Por qué? Porque el alimento es parte de la terapéutica. No es lo mismo el alimento para un hipertenso, para un ulceroso, para un cirrótico, para uno que tenga una nefropatía. Son diferentes. Entonces le llevan comida sin ningún control y terminan complicándolo. Entonces, envenenándolos. Fíjese, elemento básico de gestión que se implementa. Al final, el hospital hacía tradicionalmente 500 cirugías. Yo lo llevé a hacer 2.500 cirugías con el mismo presupuesto. De modo que sí hay forma de usted gestionar adecuadamente. Bueno, yo puse a los médicos a ponchar tarjetas en ese tiempo. Y decían allá, bueno, pero parece que en el hospital hay una agencia de vehículos. Nunca antes se habían visto tantos vehículos. Porque el médico tenía que ir. Entonces, es cambiar la forma de ofertar servicio. Es de comprometer. Usted aquí no está obligado. Usted aceptó este trabajo. Esto tiene estas responsabilidades. Usted cumple. Si no cumple, lamentablemente no puedo tenerlo aquí. Hay muchos esperando por ese puesto. Claro. Don Carlos. Doctor Nelson, se ha visto una reacción ahora los últimos días de las farmacéuticas y con las ARS dicen que temen que le quiten el negocio. ¿Qué piensa usted sobre esta situación? Mira, aquí el tema de medicamentos es un tema que definitivamente hay que regularlo. Pienso que el sistema de medicamentos ha estado suelto por mucho tiempo. Y el ministerio hoy en día, en su rol de rectoría, está comenzando a aplicar y desarrollar lo que es todo el sistema de vigilancia farmacológica. Y eso es sumamente importante para que la población pueda tener acceso a medicamentos de calidad y a bajo costo. Los medicamentos en República Dominicana son sumamente costosos. Yo le voy a poner el ejemplo. Yo soy hipertenso y utilizo un medicamento que cuesta mensual 3.700 pesos. Ese mismo medicamento de la misma casa comercial en España cuesta el equivalente a 500 pesos dominicanos. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿y cómo es posible esto? Es decir, aquí ha habido un comercio donde las utilidades, las ganancias o la renta está sumamente, yo diría que impúdica. Entonces aquí debe haber regulación de los precios de los medicamentos en base al costo que tienen ellos. Es decir, ¿cuál es realmente el nivel de utilidades que debe tener una empresa para que esa empresa sea próspera, que genere empleo y su dueño tengan ganancias? Tiene que haber un límite de eso, no puede ir limitado. Entonces, pienso que por ahí hay que regularlo. Lo que están diciendo las farmacéuticas tiene que ver con ese proceso de regulación. Ellos entienden que es un atentado. Primero, la ley no permite que las administradoras de riesgo de salud puedan ofertar medicamentos, ni puedan ofertar servicios de salud.
ellos son aseguradores y tienen que contratar a proveedores. De modo que eso no está ni siquiera en discusión. Ahora, aquí tiene que haber normativa que aborde el tema de los genéricos. Es decir, no es verdad que los genéricos son malos. Siempre ha habido una campaña de las farmacéuticas transnacionales de desacreditar el genérico, porque atenta contra su mercado. De modo que sí es importante que el país desarrolle lo que se llama la bioequivalencia. Es decir, cuando nosotros, estoy hablando del Ministerio de Salud Pública, le da un registro sanitario a un medicamento genérico, tiene que haberse demostrado que ese medicamento, desde el punto de vista de su potencialidad, de su efectividad y la inocuidad, hace lo que realmente dice. Entonces, tiene que haber lo que llama la bioequivalencia y tener nosotros la disponibilidad de los laboratorios que permita evaluar ese medicamento. Y además, lo que es la farmacovigilancia. Porque una es cuando la empresa lleva la muestra para que se analice. Al 100%. Al 100%. Y otra cosa es luego monitorear aleatoriamente esos medicamentos en las diferentes farmacias a nivel demostrador para ver si mantienen la concentración. Aquí se ha descubierto mercado de medicamentos falsificados, adulterados. Aquí se han descubierto cápsulas de antibióticos, digamos de ampicilina, cloranfenicol, que lo que están llenas de harina. Y eso es criminal. Porque ustedes se imaginan una persona que tiene un proceso infeccioso y que esté tomando un medicamento, un antibiótico en cápsula, y resulta que eso está lleno de talco, está lleno de harina. Eso es criminal. Porque ahí entra un problema, el paciente no se mejora, el paciente se agrava. Y entonces el médico dice, bueno, pero es que la bacteria que tiene este paciente es resistente a este antibiótico. No, es que no está tomando ningún antibiótico. Ese paciente se tiende a complicar. Por otro lado está el tema de las farmacias o puestos de medicina. Más que la fecha de vencimiento de un medicamento, el medicamento en términos de mantener su efectividad tiene que ver con las condiciones de almacenamiento. Es decir, que esté a la temperatura adecuada. Un medicamento que está a temperatura por encima de lo que tiene programado es un medicamento que se denaturaliza. Entonces muchas personas, aquí no se ha hecho una investigación, sobre todo de gente que anda comprando medicamentos en sitios no adecuados y que posteriormente tienen complicaciones. Es decir, un hipertenso que esté comprando medicamentos en un puesto de medicina y ese medicamento usted no sabe realmente qué es lo que está comprando. Resulta que posteriormente ese paciente le da un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, como dicen. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Fue que le iba a dar como quiera? ¿Fue que no estaba tomando ningún medicamento? Es decir, eso hay que investigarlo. Aquí no se investiga esas cosas. Por otro lado, ¿qué ocurre en países como Estados Unidos, donde hay el médico tiene que notificar los efectos adversos de un medicamento? Aquí la más de las veces el médico, si el paciente le dice, doctor, una vez comencé este medicamento, me han empezado a salir ronchas. Dice, bueno, eso es que le está dando alergia. Y le cambia el medicamento. Pero no notifica eso. ¿Qué ocurre en Estados Unidos y en los países desarrollados? Que ese médico tiene que notificarlo. Y cuando coinciden esas notificaciones, entonces el departamento actúa, hace una investigación y posteriormente en sacar un medicamento del mercado, porque un alto porcentaje de los pacientes desarrollan. En Estados Unidos, el dominicano le gusta importar muchas cosas. Yo no sé si ustedes recuerdan el famoso cordial de Monet. Bueno, pues la gente se lo llevaba para la dentición de los niños recién nacidos. Comenzó en Estados Unidos a aparecer niños recién nacidos, lactantes menores, que desarrollaban hemorragia intracraneal. ¿Ustedes saben lo que encontraron ellos? Encontraron que eran cordial de Monet que llevaban de manera de contrabando allá, y de allá vino una notificación diciendo a la República Dominicana que ese medicamento está produciendo eso y eso, y luego el ministerio lo sacó del mercado aquí. Así es que funciona. Pues muchísimas gracias al doctor Nelson Rodríguez Monegro, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, por este interesante diálogo libre. A todos ustedes muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.